Agradecemos profundamente que dediques tu valioso tiempo a escuchar nuestra historia. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos cordialmente a hacerlo, tu apoyo significa mucho para nosotros. Asimismo, te pedimos que nos dejes en los comentarios el nombre de la ciudad desde donde nos acompañas, pues nos ayuda a conocer la amplitud de nuestra comunidad. Muchas gracias de antemano. Y ahora, sin más preámbulos, demos inicio a la historia. 12 minutos después de que el juez firmó el último documento, salí del tribunal del condado de Marion con las llaves de mi camioneta en una mano y una bolsa de lona vieja en la otra. Eso era todo lo que me quedaba en ese momento. 24 años de matrimonio habían terminado en menos de una hora, sin gritos, sin lágrimas frente al juez y sin una última conversación que pudiera cambiar algo. Me llamo Thomas Reed, tenía 54 años, y aquella tarde entendí que a veces una vida entera puede reducirse a unos papeles firmados y a un silencio demasiado pesado. Afuera, Indianápolis estaba cubierta por un cielo gris. No llovía con fuerza, pero caía una llovizna fina que se pegaba a la ropa y hacía que todo pareciera más frío. Nadie me esperaba en las escaleras. Ningún amigo, ningún familiar, nadie que me dijera que todo estaría bien. Caminé solo hasta mi vieja Chevrolet Silverado azul oscuro, la misma camioneta con la que había ido a trabajar durante años, llena de polvo, herramientas, manchas de café y olor a madera cortada. Tiré la bolsa en el asiento del copiloto, me senté al volante y me quedé quieto unos segundos. No encendí la radio. No llamé a nadie. Solo escuché la lluvia golpeando el parabrisas. En ese momento no sentí alivio ni victoria. Sentí vacío. Como si alguien hubiera entrado en mi casa y se hubiera llevado todos los muebles, dejando las habitaciones limpias, pero sin alma. Miré mis manos sobre el volante. Eran las mismas manos que habían levantado porches, reparado techos, cargado vigas, arreglado tuberías rotas en pleno invierno y pagado durante años la hipoteca, los seguros, las facturas médicas y cada gasto de aquella vida que Melissa y yo habíamos construido juntos. Pero ahora esas manos no sabían qué hacer. Respiré hondo y dije en voz baja, está bien. No porque realmente estuviera bien, sino porque necesitaba escucharlo. Encendí la camioneta y salí del estacionamiento. Al otro lado de la ciudad, Melissa probablemente ya estaba celebrando con Travis, el hombre por el que creyó que valía la pena destruir nuestro matrimonio. No lo vi con mis propios ojos, pero la conocía lo suficiente para imaginar la escena. Un restaurante italiano cerca de Keystone Avenue, luces cálidas, copas de vino, su hermana Paula, su hermano Eric y tal vez su madre sentada al fondo, intentando sonreír aunque no entendiera del todo lo que estaba pasando. Y Travis, claro. Travis con su camisa bien planchada, su reloj caro y esa sonrisa de hombre que entra en la vida de otro como si nada hubiera pasado antes de él. Durante meses, Melissa me dijo que Travis era solo un compañero de trabajo, alguien que la escuchaba, alguien que la hacía reír cuando yo llegaba cansado. Y yo, por vergüenza lo admito, lo creí más tiempo del que debía. Conduje sin rumbo por la primera, 465. No quería volver a la casa, porque legalmente ya no era mi casa. Tampoco quería ir a un motel y sentarme en una habitación desconocida a mirar las paredes. Así que terminé en una estación de servicio cerca de Broad Ripple, una de esas con el concreto agrietado, luces parpadeando y gente entrando a comprar café, cigarrillos o billetes de lotería como si la vida pudiera cambiar en cualquier momento. Aparqué a un lado y apagué el motor. Mi teléfono estaba en el portavasos. En la pantalla había un temporizador. No era una locura ni una amenaza. Era simplemente la hora que mi abogado, Grant Miller, me había dicho que esperara. Según él, después de que los documentos quedaran registrados y el abogado de Melissa recibiera la copia final con todos los anexos financieros completos, tardaría unos minutos en entender lo que ella nunca se había molestado en entender. Mi empresa no era una caja llena de dinero lista para ser partida en dos. Mi empresa tenía maquinaria financiada, líneas de crédito, seguros, nóminas, contratos pendientes, deudas reales y obligaciones legales. Todo estaba documentado. Todo era correcto. Yo no había escondido dinero. No había falsificado nada.
Solo había ordenado la empresa como siempre debió estar ordenada, para que Melissa no pudiera vaciarla como si fuera una cuenta personal. Miré el temporizador. Quedaban menos de 70 segundos. 50. 40. 30. En la mesa del restaurante, Melissa todavía debía estar sonriendo, creyendo que había ganado. Tal vez levantó una copa. Tal vez Travis puso una mano sobre la suya. Tal vez alguien dijo que por fin empezaba una nueva etapa. Pero yo sabía que esa celebración no duraría mucho. Cuando el contador marcó 5 segundos, pensé en la Melissa de antes, no en la mujer que me mintió, sino en la que años atrás se sentaba conmigo en la parte trasera de la camioneta después de un día duro, compartiendo un sándwich y riéndose del cansancio. No siempre fuimos enemigos. Eso era lo más triste. En algún punto del camino dejé de ser su compañero y me convertí en algo útil, estable, silencioso, alguien que ella creyó que podía reemplazar sin consecuencias. El temporizador llegó a 0. No hice ninguna llamada. No envié ningún mensaje. No necesitaba hacerlo. Sabía que la primera llamada llegaría a ella. Imaginé su teléfono vibrando sobre la mesa del restaurante. Primero lo ignoraría. Luego volvería a vibrar. A la tercera, tomaría el móvil molesta y se apartaría para contestar. Hola, diría con esa voz segura que usaba cuando creía tener todo bajo control. Después vendría la pausa. La confusión. Una pregunta corta. Otra más. Y luego el silencio. Cerré los ojos un momento. No me sentí feliz. Tampoco culpable. Me sentí firme. Porque aquello no era una venganza impulsiva. Era el resultado de meses de mirar con atención mientras todos pensaban que yo seguía dormido. La verdad es que yo fui el último en aceptar lo que estaba ocurriendo. Durante mucho tiempo me repetí que Melissa solo estaba cansada, que nuestro matrimonio estaba pasando por una etapa difícil, que después de tantos años la distancia era normal. Yo trabajaba 12 o 13 horas al día en remodelaciones en Carmel, Fischers y Westfield. Llegaba a casa con polvo en la ropa, dolor en la espalda y la cabeza llena de problemas de obra. Antes, Melissa me preguntaba cómo había ido el día. Me esperaba con una cena sencilla o al menos con una pregunta. Luego dejó de preguntar. Después la cena empezó a aparecer fría en el microondas. Más tarde, algunas noches ni siquiera había cena. Me dije que no debía exagerar, que los matrimonios largos cambian, que la gente se acostumbra al silencio. Pero luego aparecieron los detalles. Un recibo de hotel en Carmel, doblado en el fondo de un bolsillo de su abrigo. Cargos extraños en la cuenta conjunta. Ropa nueva que nunca veía en el armario. Almuerzos caros en días en que ella decía que no había tenido tiempo ni para comer. Su teléfono siempre boca abajo. Un olor distinto en su ropa, no exactamente perfume, sino la señal de otra vida a la que yo no estaba invitado. Una noche, sentado en el garaje sobre un cubo de pintura vacío, entendí que ya no podía seguir fingiendo. No soy un hombre de romper platos ni de gritar en la calle. Nunca lo he sido. Pero tampoco podía permitir que me destruyeran en silencio. Llamé a Arthur Collins, un viejo conocido que había llevado cuentas de varias empresas de construcción. Nos reunimos en una cafetería cerca de Meridian Street. No le hablé de mi dolor ni de mis sospechas emocionales. Le mostré hechos, recibos, estados de cuenta, movimientos raros, gastos que no encajaban. Arthur revisó todo sin decir nada durante varios minutos. Luego levantó la vista y dijo, «Está moviendo dinero». Sentí un golpe en el estómago. ¿Está preparando una salida?, pregunté. Arthur miró otra vez los papeles y respondió, «Está preparando algo». Esa frase cambió todo. Porque hasta entonces yo había querido creer que tal vez era solo una aventura, una crisis, un error. Pero aquello no era solo infidelidad. Era cálculo. Melissa no solo estaba pensando en dejarme. Estaba preparando una salida en la que yo quedara débil, confundido y con las manos vacías.
Un par de semanas después confirmé lo peor. Una tarde, al intentar imprimir una factura para un cliente desde la computadora de la casa, encontré abierto su correo. No estaba buscando una pelea, pero los mensajes estaban ahí. Conversaciones con Travis. Planes. Bromas. Comentarios sobre lo que harían cuando el divorcio terminara. Una frase se me quedó clavada: después de esto, todo será limpio. Thomas ni siquiera lo va a ver venir. Leí esa línea varias veces. Luego cerré la computadora. No la enfrenté. No grité. No porque no doliera, sino porque entendí que si actuaba desde la rabia, perdería. Así que hice lo único que siempre he sabido hacer: me puse a trabajar. Arthur me recomendó a Grant Miller, un abogado tranquilo, sin oficina lujosa ni promesas falsas. Me senté frente a él y le expliqué la situación. Primero hablamos de la empresa, de las cuentas, de los gastos y de las obligaciones. Después le mostré los mensajes. Grant escuchó todo y al final me dijo algo que nunca olvidé: no escondas nada, no inventes nada y no intentes parecer más pobre de lo que eres. Pero sí puedes proteger lo que te pertenece si lo haces bien. Eso fue exactamente lo que hice. Durante meses ordené todo. Formalicé contratos que antes se manejaban con confianza. Documenté préstamos de equipo que siempre habían existido. Separé gastos personales de gastos de la empresa. Actualicé líneas de crédito, seguros, pagos, nóminas y obligaciones pendientes. Todo era legal. Todo era real. Desde fuera, la empresa parecía menos atractiva de lo que Melissa imaginaba, no porque yo hubiera creado deudas falsas, sino porque por fin quedaba claro lo que siempre había estado ahí: el negocio generaba dinero, sí, pero también sostenía una estructura pesada que ella nunca quiso conocer. Mientras tanto, Melissa se volvió más fría, más segura, más impaciente. Presionó para acelerar el divorcio. Decía que ambos necesitábamos seguir adelante. Yo acepté. No peleé por cada mueble, no hice una guerra por la casa, no discutí cada recuerdo. Ella creyó que me había rendido. El día de la audiencia entró al tribunal como si ya llevara la victoria guardada en el bolso. Travis no estaba allí, pero su sombra se notaba en cada gesto de ella. Cuando llegó el momento de firmar, tomé el bolígrafo y escribí mi nombre con calma: Thomas Reed. Melissa me miró apenas un segundo. Tal vez esperaba verme destruido, furioso o suplicante. No vio nada de eso. Y esa calma la convenció de que había ganado. Lo que no entendió fue que yo no estaba abandonando la partida. Solo había dejado de jugar bajo sus reglas. Cuando salí de la estación de servicio, mi teléfono seguía en silencio. Conduje despacio bajo la lluvia. No necesitaba ver la cara de Melissa para saber lo que estaba pasando. Su abogado le estaría explicando que las cuentas no eran como ella creía, que la empresa tenía obligaciones reales, que los números que ella y Travis habían calculado en privado no existían de esa manera. Ella habría preguntado: ¿qué significa eso para mí? Y la respuesta sería sencilla: significaba que no iba a salir de aquel matrimonio con una red cómoda bajo los pies. Significaba que sus decisiones tenían consecuencias. Significaba que el hombre al que subestimó durante años había aprendido a defenderse. Me detuve en el estacionamiento de una ferretería. Entonces el teléfono vibró. Melissa. Lo miré hasta que dejó de sonar. Volvió a sonar. Tampoco contesté. A la tercera llamada, respiré hondo y respondí. Sí. Hubo silencio. Luego su voz, tensa, quebrada por dentro aunque intentara parecer fuerte. Thomas, ¿qué hiciste? Miré el tablero de la camioneta. No hice nada, ¿qué pasa? No juegues conmigo, dijo. Mi abogado acaba de llamarme. Dice que la empresa, las cuentas, las deudas, que esto no es como debía ser. Todo es exactamente como debe ser, respondí. Firmaste los mismos papeles que yo. Hay responsabilidades que yo no entendía, dijo. Hay cosas que no tienen sentido. Si lo tienen,
contesté. Solo que nunca preguntaste cómo funcionaba todo. Se quedó callada. Pude oír coches al fondo, quizá la puerta del restaurante, quizá Travis esperando cerca sin saber qué decir. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó al fin. Casi me reí, pero no lo hice. Decirte que, ¿cómo se sostenía la empresa? Nunca quisiste escucharlo. Eso no es justo. Entonces mi voz se volvió más firme. No, Melissa. Lo que no fue justo fue planear tu salida mientras yo seguía pagando todo. Esa frase cayó entre nosotros como una puerta cerrada. Ella respiró fuerte y dijo, esto no termina aquí. Lo sé, respondí. Pero tampoco termina como tú pensabas. Colgó. Dejé el teléfono sobre el asiento y miré la lluvia caer. No sentí victoria. Sentí el peso de un final. Porque incluso cuando uno hace lo correcto para protegerse, perder un matrimonio de 24 años no se siente limpio. A la mañana siguiente llegué a la obra de Westfield antes de las 7. Necesitaba trabajo, madera, medidas, ruido de herramientas, algo real. Aparqué junto al remolque que usábamos como oficina y entré con un café de gasolinera en la mano. Jaque, mi capataz, me saludó con un movimiento de cabeza. Nadie preguntó nada. Eso me ayudó. Abrí la carpeta de permisos y facturas, revisé entregas, marqué pendientes. Por unos minutos, todo pareció normal. Hasta que escuché un coche entrar demasiado rápido en el terreno. Las piedras saltaron bajo las ruedas. Luego una puerta se cerró de golpe. Pasos en la escalera. La puerta del remolque se abrió con tanta fuerza que golpeó la pared. Era Melissa. Detrás de ella estaba Travis, esperando afuera, incómodo. Más atrás, su hermano Eric cruzaba los brazos como si no supiera si estaba allí para defenderla o para escuchar la verdad. Melissa llevaba la ropa impecable, pero su rostro no. Tenía los ojos cansados y la mandíbula rígida. Thomas, dijo. Levanté la vista despacio. Buenos días. No hagas eso, soltó. No actúes como si esto fuera normal. Entonces dime qué quieres. Entró al remolque y cerró la puerta con fuerza. Quiero que me expliques qué hiciste. Ya lo expliqué anoche. No. Anoche hablaste como si yo tuviera que aceptar todo sin preguntar. Dejé el café sobre el escritorio. Hablaste con tu abogado. Él puede explicártelo mejor que yo. Me explicó algo, dijo caminando de un lado a otro. Pero nada coincide con lo que teníamos. Nada coincide con lo que construimos. La miré con calma. Lo que tú tenías era una idea incompleta. Veías ingresos, pero nunca quisiste ver lo que costaba mantenerlos. Yo era parte de este matrimonio, respondió. Tenía derecho a saber. Y tuviste años para preguntar. Esa frase la detuvo. Afuera, los muchachos fingían trabajar sin escuchar, pero en una obra todo se oye. Melissa señaló hacia mí con una carpeta en la mano. ¿Te parece justo reorganizarlo todo y dejarme con responsabilidades que nunca acepté? Abrí el cajón, saqué un sobre manila y lo puse frente a ella. Ábrelo. Me miró con desconfianza. ¿Qué es? Ábrelo. Dentro había copias de estados de cuenta, transferencias pequeñas, fechas marcadas, recibos y movimientos repetidos durante meses. Su expresión cambió mientras pasaba las hojas. Primero sorpresa. Luego miedo. Luego rabia. Esto no es lo que parece, dijo. Sí lo es. Esto no prueba nada. Muestra un patrón. Muestra cómo estabas moviendo dinero poco a poco mientras preparabas tu salida. Sus ojos buscaron una salida entre las páginas, pero no la encontró. Revisaste mis cosas, murmuró. No. Presté atención. Entonces me miró de verdad. No vio al hombre cansado que creyó tener controlado. Vio a alguien que ya no encajaba en la versión que ella había inventado.
Necesitaba entender qué estaba pasando, dije. Eso fue todo. Así que esto eres tú ahora, dijo con amargura. Te sientas en silencio, juntas pruebas y preparas un golpe. Negué con la cabeza. No preparé un golpe contra ti. Me protegí. Es lo mismo. No. No es lo mismo. El silencio llenó el remolque. Afuera, un martillo golpeó madera y alguien gritó una medida. Melissa bajó un poco los hombros. Pudiste hablar conmigo. Dejé que esa frase quedara en el aire. Luego pregunté, ¿habría cambiado algo? No respondió. Los dos sabíamos la respuesta. Me incliné hacia adelante. Todo lo que hice fue legal, documentado y revisado. Tuviste abogado. Firmaste. Nadie te obligó. Sabías que yo no entendía todo. Sabía que no querías entenderlo. Travis habló desde la puerta. Melissa, tal vez deberíamos irnos. Ella giró la cabeza y lo cortó sin mirarlo. Tú cállate. Esa frase me dijo más sobre su nueva relación que cualquier explicación. Me puse de pie despacio. Pude llevar todo esto al tribunal de otra forma. Pude hacerlo público. Pude hacerlo feo. No lo hice. No porque no pudiera, sino porque no quería pasar el resto de mi vida peleando por algo que ya estaba muerto. Melissa apretó el sobre con los dedos. Por un segundo vi algo distinto en su rostro. Tal vez no era arrepentimiento, pero sí comprensión. Tú querías salir, dije. Yo respeté eso. Solo me aseguré de no salir destruido. No hubo gritos después de eso. No hubo una gran escena. Melissa cerró el sobre, abrió la puerta y se marchó. Travis se apartó para dejarla pasar. Eric la siguió unos pasos atrás. Escuché el motor del coche, las piedras crujiendo bajo las ruedas y luego el silencio. Me senté otra vez, tomé mi café y bebí. Estaba frío. No importaba. Afuera, los muchachos volvieron al trabajo. Y por primera vez en mucho tiempo, yo sabía exactamente dónde estaba parado. Pasaron varias semanas antes de que todo empezara a sentirse real. En los papeles, el divorcio ya estaba cerrado, pero una cosa es firmar el final y otra aprender a vivir dentro de él. Me mudé a un apartamento pequeño cerca de Allisonville Road. Tenía una habitación, paredes delgadas, alfombra vieja, una cocina mínima y una ventana que daba a un estacionamiento. No era gran cosa, pero estaba limpio. Y era mío. La primera noche me senté al borde de la cama con comida china en una caja de cartón. No encendí la televisión. No había pasos en otra habitación, no había una voz bajando de tono al teléfono cuando yo entraba, no había tensión escondida en el aire. Solo silencio. Al principio se sintió extraño. Luego se sintió como paz. Seguí trabajando. Las mismas cuadrillas, los mismos proyectos, los mismos problemas de siempre, madera que no llega a tiempo, clientes que cambian de opinión, techos que gotean, permisos que se atrasan. Nada glamuroso, pero constante. Y por primera vez en años, al volver a casa no tenía que adivinar qué versión de Melissa iba a encontrar. No tenía que medir cada palabra. No tenía que intentar arreglar una distancia que no había creado solo. Me duchaba, comía algo sencillo y descansaba. Al principio pensé en ella todos los días. Era inevitable. Una canción en la radio. Un producto en el supermercado. Un restaurante donde habíamos cenado. Pero poco a poco su recuerdo perdió fuerza. No desapareció de golpe. Simplemente dejó de mandar sobre mí. De vez en cuando escuchaba comentarios. Indianápolis no es tan grande cuando has trabajado media vida allí. Alguien dijo que Travis ya no aparecía tanto con ella. Otro mencionó que Melissa estaba preguntando por refinanciaciones, pagos y responsabilidades que antes ni sabía que existían. Yo no busqué información. Esa ya era su vida. La mía era otra.
Casi 4 meses después, un sábado por la mañana, fui a un Kroger en Carmel a comprar huevos, pan, café y algo de carne. Estaba en el pasillo de lácteos cuando la vi. Melissa estaba frente a una nevera, sosteniendo un envase en la mano como si no pudiera decidirse. Durante un segundo casi no la reconocí. No porque hubiera cambiado por completo, sino porque su energía era distinta. Más baja. Más silenciosa. Levantó la mirada y me vio. Los dos nos quedamos quietos. No fue dramático. Solo una pausa entre dos personas que habían compartido una vida y ahora no sabían exactamente cómo saludarse. Me acerqué despacio. «Hola», dije. «Hola», respondió. Su voz sonaba más suave de lo que recordaba. Los carritos quedaron entre nosotros como una pequeña frontera. «¿Estás bien?», preguntó. Parecía una pregunta real. «Sí», dije. «Estoy bien». Y era verdad. Ella asintió. «Escuché que sigues con el proyecto de Westfield». «Sí. Ya casi terminamos». «Me alegra». Hubo otra pausa. Miré su carrito sin querer. No llevaba mucho. Algunas cosas básicas. Ella lo notó y sonrió apenas, con un gesto casi avergonzado. «Todavía estoy aprendiendo a organizarme», dijo. «Toma tiempo», respondí. No hablamos de Travis. No hablamos del divorcio. No hablamos de aquella mañana en el remolque ni de los mensajes ni de las cuentas. Ya no había nada que pudiera cambiar lo ocurrido. «Me alegra que estés bien», dijo después de unos segundos. La miré. No había filo en su voz. No había reclamo. Solo cansancio y algo parecido a aceptación. «A mí también», respondí. Incliné un poco la cabeza. «Cuídate, Melissa». «Tú también, Thomas». Y eso fue todo. Sin disculpa grande. Sin abrazo. Sin discurso final. Solo dos personas que una vez fueron familia, paradas frente a una nevera de supermercado, tomando caminos distintos. Terminé mis compras, pagué y volví a mi vieja Silverado. Seguía polvorienta, seguía sonando raro al arrancar, pero todavía funcionaba. Me senté un momento antes de encenderla, con las manos sobre el volante, y pensé en todo lo que había pasado. Durante mucho tiempo creí que ser fuerte significaba empujar más, pelear más, discutir hasta ganar. Pero no siempre es así. A veces la fuerza consiste en mantenerse de pie cuando todo se mueve debajo de ti. A veces consiste en no permitir que la traición de otra persona decida quién vas a ser después. Yo no recuperé los años perdidos. No recuperé la confianza. No recuperé la versión de nosotros que alguna vez existió. Pero tampoco me perdí a mí mismo. Y a esta altura de la vida, eso puede ser suficiente. Si alguna vez sentiste que todo lo que construiste empezaba a escaparse de tus manos, quizá entiendas lo que quiero decir. No necesitas destruir a nadie para sobrevivir. No necesitas vengarte para volver a respirar. A veces solo necesitas ver la verdad con claridad, proteger lo que todavía eres y seguir conduciendo, aunque la lluvia no haya parado todavía. Si esta historia te hizo pensar en alguien que traicionó tu confianza, déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias de traición, decisiones difíciles y nuevos comienzos, suscríbete al canal y acompáñame en la próxima historia.